Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en nuestro canal de Reinventa Consultores. Hoy un día muy especial, tenemos a una gran invitada que nos va a estar platicando de algo muy común y muy, pues relativamente nuevo que inició a mediados del año 2020 por todo lo que ya hoy entendemos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es David Montes. Yo soy socio director de la empresa Reinventa Consultores. Y como ya lo hemos platicado, cada semana vamos a estar platicando acerca de temas, de muy diversos temas que a ti como empresa, como empresario, te va a ayudar mucho en tu organización. Pero también como en cualquier empresa, pues hay de todo. Nosotros como consultores somos especialistas en el área de comercialización, que es tan básico y sencillo como que tu producto y tu servicio llegue rápido, fácil, oportuno, sin contratiempos a tu consumidor, a tu cliente final. Y en el área de estructura organizacional es todo lo referente al orden, cultura organizacional, puestos, funciones, estructuras, desarrollo humano, desarrollo de talento. Son los principales temas que estamos aquí tratando en Reinventa Consultores. Sin embargo, hay varios puntos que uno como empresario, como emprendedor, debe tomar en cuenta. Y es por eso que hoy hemos invitado a alguien especialista en el tema y les voy a ir platicando muy brevemente porque en verdad hay muchas cosas que ella nos va a ir comentando y les voy a ir platicando acerca de lo que de nuestra invitada el día de hoy. Antes de que salga aquí a pantalla, porque creo que está ahorita en los arreglos, ya sabes, ahorita la van a conocer. Bueno, ella es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la UNAM. Ella es socia también de Anafinet, asesora independiente y fundadora de Quadra Solutions. Ahorita nos va a ir platicando de qué se trata. Es una consultoría digital especializada en asesorar contable y fiscalmente a pymes y también a emprendedores, así como tú. Así que no te vayas, porque creo que nos va a platicar cosas muy interesantes. Ella es creadora de la comunidad digital Cuadrando al Círculo, una comunidad enfocada al crecimiento profesional de contadores recién egresados y o que comienzan su labor independiente. También fíjense que tiene por ahí, está en Amazon, está un ebook que se llama 101 preguntas y sus respuestas a las dudas más comunes. La llave para empezar a entender de impuestos y otros temas del SAT. Eso lo voy a dejar así como que ya casi a mediados de nuestra reunión, porque sí me gustaría mucho que nos platicara más acerca de este ebook, que creo que por ahí ya tiene un alto nivel de ventas, ¿no? Entonces ahorita ya nos va a ir platicando. Pues bueno, pues ya sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga licenciada contadora Yasmín García, directamente desde, ¿dónde creen? Desde el bello lugar de Cancún. ¿No es así, Yasmín? Bienvenida. ¿Qué tal estás? Tienes que activar tu micro, por favor, por ahí. Listo. Muy Eso. bien, David. Muchísimas gracias desde acá, desde Cancún, Quintana Roo, saludándolos con gusto. ¿Qué crees que hoy amaneció un poquito frío? Pero bueno, también tú que eres de allá, de Veracruz, ya te imaginas nuestros fríos, ¿no? Estábamos a 17 grados, lo cual en otros lugares dirían, ya quisiera yo tener esos 17, pero no, aquí no. Aquí ya estuvo muy frío. Y pues bueno, te agradezco muchísimo la invitación, te agradezco la presentación que me hiciste, gracias, ya te decía el otro día, muchas flores, te agradezco mucho. Y es que bueno, estamos en un momento en el que las pymes como que han llegado a un punto de explosión y todos queremos tener nuestra empresa, todos queremos tener nuestro negocio y un punto bien importante, ya lo comentabas también, pues es el tema de estar asesorados, de no perder de vista todas las obligaciones que tenemos, porque además nos podemos llegar a confundir algunas veces y pues eso ocasiona que a lo mejor no estamos viendo ese punto fino que nos puede ocasionar otros problemas, ¿no? Y yo siempre lo digo, esta parte de los impuestos, a lo mejor todo el tema legal, etcétera, es el lado oscuro que no quieren ver los emprendedores, pero que ahí está y que lo debemos de tener claro y lo debemos de tener
muy presente todos los puntos que nos pueden abarcar. Y pues bueno, hoy tenemos un tema de lo que tú ya lo comentaste, un tema que está de moda además, pero ya salió la regulación, entonces es importante considerar estas reglas. Correcto. Oye, Yasmín, pero antes de pasar al tema, que creo que es muy, muy, muy interesante, es muy actual, aparte, ¿no? Me gustaría más que nuestros amigos que nos escuchan o nos van a ver, porque esto queda grabado, ¿no? Y con las benditas redes sociales, ¿no? A veces no tan benditas, pero bueno, tú eres alguien muy, muy movido en redes. Ahorita vamos a ir platicando de esta parte, pero platícame, tú dice aquí que eres asesora y fundadora de Cuadra Solution. ¿Qué es lo que hace? ¿En qué nos beneficiaría? ¿En cómo podrías ayudar a nuestros amigos empresarios? Yasmín. Muy bien, pues mira, Cuadra es una consultoría digital, yo ya así lo veo y ya tomó más su papel justamente en esta pandemia, que nos dedicamos, nosotros prestamos servicios precisamente de asesoría para nuevos negocios, para negocios que ya van encaminados y también pues para empresas grandes si es que lo llegaran a necesitar. Apoyamos a todos los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ya lo decíamos, ¿no? El lado oscuro de emprender, pues bueno, también es esa parte de estar bien en Hacienda, de saber que si no cumples con tus obligaciones, por más que tú tengas tu operación clara y lo hagas de una manera muy perfecta, si no estás al día con Hacienda, lamentablemente eso te puede ocasionar pues que tu negocio se vaya a la quiebra, porque es una parte que muchos empresarios suelen olvidar, por decirlo así, y es pues fundamental, ¿no? El tener contabilidad, el tener los números claros. O sea, ¿cómo vas a saber tú si necesitas vender más si no sabes cuánto has vendido? ¿O cómo vas a saber si necesitas disminuir tus costos, por ejemplo, si no sabes cuánto te ha costado? Entonces, toda esa parte de esa información para la toma de decisiones, pues es lo que nosotros hacemos. Les decimos nosotros, ustedes, zapatero a tus zapatos, ustedes dedíquense a hacer lo que saben y que además lo que les gusta, ¿sí? Porque, digo, siempre queremos a lo mejor para ahorrarnos tal vez algún costo, algún honorario, pues queremos decir, yo lo puedo hacer, yo lo sé hacer, qué tan difícil. Pero el tema es que no nos gusta hacer esas cosas, ¿no? Y entonces algo que no nos gusta, pues entonces nos va a costar más trabajo. O sea, yo me he encontrado con muchos empresarios que dicen, a mí ni me hables de SAT, ni de los impuestos, ni de nada, porque me pone de mal. Entonces, digo, pues bueno, para eso estamos nosotros, para apoyarles, nosotros que nos dedicamos a esto y pues que nos gusta, nos gusta estar con los números, con las leyes, viendo las modificaciones, todo esto para eso estamos, para apoyarlos en esa parte que les roba tal vez, atención, les roba foco de su negocio, de sus ventas, de crear nuevas líneas de negocio, de llegar a más mercados, no sé, o sea, tú ahí puedes ser experto. Sí, fíjate que, Yasmín, que eso es muy cierto. Nos hemos topado con muchos emprendedores con ideas geniales, únicas, y ya es cuando, por ejemplo, nosotros entramos como Reinventa Consultores en esta área de comercialización y estructura. Sin embargo, a veces desprotegen eso que tú estás comentando, como que no lo ven necesario, como que lo ven, pues estamos empezando, ¿para qué me voy a meter ahorita con el SAT y detalles? Y ni siquiera sé si esta organización o esta empresa va a funcionar, entre muchos otros argumentos, ¿no? Sin embargo, así como podrían llegar a tener un consultor en la parte de ventas o en la parte de marketing digital hoy que está tan en boga, olvidamos esta parte de la consultoría en la parte de impuestos, de tomas de decisiones a través de los estados de resultados, de los balances, de costeo, en fin. Entonces, yo sería como que altamente recomendable, Yasmín, porque ella está muy pegada, o estás muy pegada a Cuadra Solution con la parte de emprendedurismo, con empresas. Hay despachos contables o despachos financieros que quizá van más mucho a corporativos, a gente o a cosas ya muy, muy grandes, que muy seguramente también ustedes lo hacen, pero quizá esta parte del pequeño empresario, entre comillas, ¿no? Porque ya hoy la micro, pequeña y mediana empresa representa casi el 70-75% de la economía aquí en el país.
Entonces ya con 3, 4, 8, 10 colaboradores ya se vuelve un mundo, ya se vuelve una facturación mayor y puedes meterte en problemas. Entonces yo creo que una parte importante que yo veo aquí en Cuadra Soluciones es que va mucho con enfoque a este tipo de empresas. Además, ¿sabes qué? Comentábamos aquí en la presentación que eres creadora de una comunidad. Hoy, si no tienes comunidad, no tienes tribu, no eres nadie, como dicen, ¿no? Sí, 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 David. Y mira, bueno, regresando un poquito al tema, fíjate que algo que nos ha caracterizado a nosotros es precisamente que nos dirigimos hacia nuestros clientes, hacia pues aquellos que requieren una asesoría, que necesitan nuestros servicios, nos dirigimos con palabras que son, ¿cómo te diré? O sea, para no vernos así, palabras que, como dicen en su idioma, ¿no? O sea, no Claro. nos vamos a los tecnicismos, que es muchas veces lo que yo también he visto con los colegas, y a lo mejor yo también en un inicio así era, ¿no? Porque creemos que si les decimos, es que mira el artículo tal de la ley tal, fracción tal, la regla tal, creemos que con eso nos van a ver como que wow, ¿no? Pero la verdad es que necesitamos ir al punto, o sea, decirle, mira, tus gastos deben de cumplir con tal requisito, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo. O sea, y eso es lo que a nosotros nos ha caracterizado, el llegar hacia el público, hacia nuestros clientes, hacia los emprendedores que asesoramos, llegar y hablarles sin tecnicismos, o sea, con un lenguaje claro, que se entienda y sobre todo pues que no los confunda más, sino que más bien eso, logren ayudar, que es nuestro propósito. Por eso nosotros decimos, nosotros ayudamos a los emprendedores y también empresarios, pequeños negocios, pymes, ya sea que van empezando a cumplir con sus obligaciones de manera correcta en el SAT. O sea, ese es nuestro objetivo, es nuestra misión también, que todos conozcamos y que sea algo con lo que podamos convivir. Siempre les decimos, mira, ahorita a lo mejor te está costando trabajo, pero ya una vez que lo tengas, por supuesto, de nuestra mano, pues vas a ver que ya no es tan difícil como parece. Exacto, Entonces, exacto. y de ahí también surge el tema del ebook, si me permites de una vez aquí. Eso. Porque tenemos un canal de YouTube que se llama Cuadra Solutions y ahí nos hemos encontrado con muchas personas, nuestro público, que nos hacen preguntas que son, a lo mejor lo pudiéramos ver muy básicas, pero que entonces a nosotros nos dio precisamente ese foco de decir, mira, hace falta información, hace falta definir conceptos, hace falta aclarar. Entonces de ahí surgió la idea de tomar, de todas las preguntas que nos hacen en el canal de YouTube, la idea de tomar 101 preguntas, lo digo en la introducción del libro, nada más 101, para poder ampliar. Y como lo dice el libro, es la primera llave que te va a ayudar a entender. Entonces, de ahí es lo que viene un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible y sobre todo aplicado también a su negocio, porque entendemos nosotros a los empresarios. Ellos tienen un sentimiento, una esencia en la que le imprimen todo a su negocio. Entonces, de ahí partimos. No queriendo cambiar el negocio ni nada, sino que partiendo de ahí, de tu idea, de ese sello que tú le estás dando, de ahí partimos. Correcto. Oye, pues es que ese libro, ese ebook, yo creo que te vamos a comprometer para que nos hagas otra visita aquí a nuestro canal, porque imagínate, son 101 preguntas y respuestas que cualquier persona, empresario, emprendedor o cualquier persona debe de estar enterada. Pero bueno, esto te vamos a comprometer ahí en una próxima reunión. Ahorita al final decimos nuevamente dónde te podemos encontrar, dónde pueden comprar el ebook y todo lo demás. Me gustaría mucho pasar ya, Yasmín, a esta parte de esta nueva normalidad, de este trabajo en casa, teletrabajo. Desde ahí empezamos, cómo es teletrabajo, home office, cómo lo dicta la normatividad. Y si nos damos cuenta, aquí comenta también José Luis, socio aquí de Reinventa, dice, esta modalidad de home office llegó para quedarse. Saludos, gracias Luis. La semana pasada estuvimos ahí platicando con Luis acerca de planeación estratégica. Pero dime una cosa, Yasmín, ¿qué pasa con este home office? Te comento así como que a muy grandes rasgos, para ver cómo vamos ahí peloteando el tema.
se dice mucho que, dime si es mito o realidad, ahorita en tu presentación, en lo que nos platiques, pero se dice que pues la gente primeramente ya no quiere regresar, ya se dio cuenta que en casa todo es mejor, aunque salga el perro, el niño, la niña, aquí por atrás, ¿no? Como tantas historias que hemos escuchado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con Internet? La empresa me lo paga, ¿qué pasa con la luz, con mi clima? Tantas cosas que hay por ahí que no sabemos qué hacer. Y hoy la semana pasada estaba hablando con un amigo que trabajaba en la Ciudad de México, en una agencia de publicidad, y ya vine a Veracruz, se casó hace como un par de años, ya va a vivir aquí en Veracruz, y tienen toda una normatividad. Hay veces, Yasmín, que todas esos corporativos, esas empresas grandes, aparentemente puede ser que sean las únicas que tengan todas las plataformas, toda la reglamentación para hacerlo. Y ya como si soy yo una empresa de 10, 12 personas, pues ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? También entra, ¿sabes qué? La parte de no creer que si Yasmín me dice que va a estar trabajando en casa, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Se va a parar a las 9 o se va a parar a las 11? Son muchos dilemas, ¿no? Pero desde el punto de vista de normatividad, Yasmín, voy a poner aquí la presentación para que tú vas viendo, me vas diciendo qué tal se ve, y si gustas podemos iniciar ya para que nos escuchen aquí todos los que nos están viendo en este momento, ¿te parece? Muy bien, David, claro que sí. Entonces me salgo de aquí. Bueno, ahí estamos. Pues mira, sí, o sea, ya digo, ya ahorita ya lo podemos hablar ya como la historia, como lo que ya pasó, y a todos nos agarró desprevenidos, ya lo sabemos, esta cuestión de la pandemia, y que de pronto el quédate en tu casa iba a representar realmente quédate en tu casa y trabaja desde tu casa, porque no todas las empresas tienen o tuvieron en ese entonces esa capacidad de decir, pues hagamos operaciones y pues así nos seguimos, ¿no? Porque hubo mucha confusión además de la cuestión de si, cuánto les voy a pagar, les voy a pagar la mitad, les voy a pagar una parte, o los mismos empresarios tal vez no hay ventas, ¿cómo les voy a pagar? Pero no quiero despedir. Bueno, entonces pues fue ahí un galimatías, ¿no? O sea, una serie de preguntas que nos estuvimos haciendo y todos. Como bien lo comenta José Luis, el home office o el trabajo en casa o el teletrabajo llegó para quedarse. Ahora, es importante, ya lo comentabas también tú, es importante definir cuál es la palabra correcta, porque nosotros estamos acostumbrados y lo utilizamos también por la influencia que tenemos de nuestros vecinos a decir el home office, ¿no? Home office, ¿cómo lo traducimos? Trabajo en casa, precisamente. ¿Y qué es este trabajo en casa? Bueno, primero, definir home office, y nos lo dice la Ley Federal del Trabajo también. El home office es diferente que el trabajo a domicilio. Ahí, bueno, el home office del que estamos pensando, el que tenemos en la mente, ¿no? Es un trabajo a domicilio. Ahí, el trabajo a domicilio, si tú te acordarás, antes había, bueno, y ahora también, pero antes, cuando estaba el periódico, te decía mucho para que las personas trabajen desde su casa, trabaja desde tu casa, ¿no? Y cómo era mucho el tema como en el armado de muñecos o el, no sé, costurar o tejer, coser, ¿no? Como cada quien se refiere a eso. Algunos vestidos para muñecas, o sea, cosas, trabajo que literal se hace en la casa y que nada más el patrón o quien te contratara pues te decía, necesito que me entregues, por ejemplo, 20 muñequitos de peluche, ¿no? Y ya tú hacías tus muñequitos de peluche cuando te diera tiempo, no te estaba supervisando ni nada, nada más era que tú le entregaras ese encargo. Entonces, ahora ya la Ley Federal del Trabajo dice, bueno, esta situación que ahora estamos viviendo es el teletrabajo. ¿Por qué teletrabajo? Precisamente porque este decreto que salió el 11 de enero de 2021 en el diario oficial viene a reformar toda esta actividad. Entonces, vamos a entender que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada. Ahí estamos, en esa lámina, en esa presentación.
Es una forma de organización laboral subordinada. Aquí, punto importante, menciona subordinado. ¿Subordinado qué quiere decir? Que alguien está vigilando, que alguien está supervisando. Entonces, esta es la primera parte que es importante. Y dice que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, esto es, tener un salario en lugares distintos al establecimiento del patrón. Lugares distintos al establecimiento del patrón. Ese es otro punto que hay que tener muy, muy claro. Entonces dice aquí, esto se va a caracterizar porque la fuente, porque el trabajo va a utilizar las tecnologías de la información. Ese es el punto. Por eso teletrabajo. Cuando nos referimos al ejemplo de los muñequitos, ahí no hay ninguna cuestión que requiera una tecnología de la información. El teletrabajo se caracteriza por eso. Ese es el punto importante que lo define claramente este decreto. Y entonces, ahí ya lo tenemos como lo podemos ver aquí en esta lámina o en esta diapositiva, que es la modalidad que consiste en ese desempeño de actividades. ¿Y qué es lo que nos dice? Ahí está bien, que sea a través de tecnologías de la información. ¿Cómo nos define este decreto a las tecnologías de la información? Pues precisamente como los servicios, la infraestructura, las redes, todo el software, aplicaciones informáticas, todo lo que estamos utilizando ahora que ya convivimos y se nos hace de lo más normal, que es tener nuestra computadora, la conexión a internet, un celular, el hacer los webinars, ¿no? Todo esto es en su conjunto las tecnologías de la información. Entonces, con esto que tenemos aquí también, pues nos menciona que van a ser los componentes que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar la información. Por eso viene aquí también un tema muy delicado que es precisamente el tratamiento de la información que se le debe dar. Entonces, si avanzamos, por favor, ahí. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para que se den estas condiciones que se le pueda llamar el teletrabajo? Pues bueno, no solamente que la persona realice sus actividades en un lugar distinto al domicilio del patrón, sino que además estas actividades que realiza sean mayores al 40% del tiempo laboral. Es decir, actualmente tenemos, sobre todo como se van cambiando los semáforos en las ciudades, en los estados, tenemos que se van acomodando pues las empresas también. Y algunas nos van a decir, pues ahora vienes, por ejemplo, 3 días a la semana y 2 no. O vas a venir 4 días en la mañana, ¿no? Un ejemplo, o sea, de todas estas modalidades y todas estas ideas y necesidades que se crearon para esto, de ahí comienzan a surgir. Pero bueno, aquí nos dice claramente el decreto, si es más del 40%, entonces sí ya se considera teletrabajo. Eso es muy importante. Ahora, toda esta modalidad debe estar, por supuesto, especificada en un contrato especial. Adicional al contrato que ya nos menciona la Ley Federal de Trabajo, que son los contratos que todos conocemos, pues este contrato de teletrabajo debe tener cláusulas especiales. Por ejemplo, el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. También se debe especificar el monto que el patrón va a pagar a esta persona bajo la modalidad de teletrabajo. Si te das cuenta, se debe mencionar claramente que es modalidad de teletrabajo para que todo lo demás, todo el cuerpo del contrato, pues vaya cumpliendo con estas características. También se debe especificar el pago de servicios que tiene que hacer el patrón a su trabajador. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y asimismo, el mecanismo de contacto y supervisión que va a existir entre las personas. O sea, no va a bastar con que la persona esté en su casa trabajando, como tú lo decías, a veces queda esa duda, ¿no? De saber si va a estar trabajando o no. Entonces,
debe existir ese mecanismo. Bueno, parece que tenemos aquí una falla técnica. Creo que algo pasó aquí con el internet. Vamos a comunicarnos con Yasmín. A ver si no sabemos qué fue lo que pasó. Pero bueno, estamos aquí. Ah, creo que ya regresó, ¿verdad, Yasmín? Ok, suele pasar, ¿no? Esta parte. Y eso, fíjate que como es así un claro ejemplo de lo que... ¿Sí me escuchas, Yasmín, por ahí? Sí, ok, déjame ponerte aquí. Ese es un claro ejemplo, Yasmín, ¿no? De lo que puede pasar en el teletrabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente imagínate que pasa algo, quizá, y ahorita igual nos puedas platicar, pasa algo que se me fue internet, que es algo común, es un problema que se tiene aquí en México o en Latinoamérica, la parte de las redes, la parte de las señales, ¿no? Imagínate también que a lo mejor tú estés trabajando, pero en un lugar donde la señal sea muy, muy, muy deficiente. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí qué sucede? ¿No? Ahí sí te puedes atrasar en el trabajo. Si estoy en una reunión contigo y de repente pasa esto, ahorita fue inmediato, ¿no? Ingresaste. Pero si no, ¿qué pasa ahí? Eso está, ¿hay una normatividad con esto o no sé? A ver si quieres seguimos platicando. Y fíjate que tenía una duda, Yasmín, ahorita que estabas platicando aquí en la presentación. Entonces, nos debe de quedar claro que cuando hablamos de teletrabajo, tiene que haber partes digitales, toda la parte tecnológica. Si yo en mi trabajo antes desempeñaba cosas un poco más manuales y yo diga, oye, pues ahora me lo voy a llevar no sé, a mi patio y voy a empezar a trabajar, ¿eso no se aplica como teletrabajo? Sí, mira, de hecho lo menciona también el decreto, puede ser en el lugar donde el trabajador lo designe, ¿no? O sea, sí, o sea, solamente debe cumplir la característica de que debe estar fuera del domicilio, del lugar de trabajo habitual o del patrón, del mismo patrón, ¿no? Ahí el trabajador puede decir en dónde, pero sí, la cuestión es que en el contrato debe quedar todo claramente. Ahí en el contrato se debe especificar, sí, mira, ahí ya quedó perfecto, que hace ratito ya no estábamos. En el contrato debe decir el mecanismo de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y la distribución de los horarios, siempre que no excedan de los máximos legales, lo que ya conocemos las 8 horas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí pudiera, como tú dices, que salirse al patio a lo mejor, pero la cuestión aquí va a ser que el patrón le tiene que especificar al trabajador en qué momento van a ser, por ejemplo, sus reuniones, ¿no? En qué momento tal vez quiera el patrón decida que va a supervisar tal vez una reunión, una junta, y que a lo mejor le solicite que esté conectado a 2 computadoras. O sea, todo esto, toda esta parte como ya de la logística, la operatividad, pues ahí la debe de tener el patrón de acuerdo con sus necesidades. Ahora, lo que tú comentas es algo muy importante, por ejemplo, ¿qué va a pasar en esos casos, no? En que pues se desconecta y ya no es cuestión del trabajador, o sea, no es que el trabajador ya no quiera trabajar. Por ejemplo, lo vemos nosotros con los casos de los huracanes. Imagínate si se le tiene que reportar de aquí de Cancún a alguien de Ciudad de México, pues tal vez va a pasar 3, 4, 5 días, a lo mejor, en que no lo va a poder hacer. Entonces, esas cuestiones se tienen que definir. Y es que, mira, esto es lo que tenemos de momento. Y también aquí se especifica que en un plazo de 18 meses se va a emitir una norma oficial mexicana que va a regular todas estas obligaciones y también en materia de seguridad y salud para el trabajo, porque
también hay riesgos, ¿no? También en el trabajo, en el teletrabajo hay riesgos. El estar en la casa no exime de que el trabajador pueda sufrir un accidente. Entonces, estas cuestiones no están contempladas aún, y te digo, en un plazo de 18 meses máximo se debe de publicar una norma oficial mexicana, así como la famosa norma 035, que Sí. es la que habla del estrés, ¿no? Y de que deben estar bien en el lugar de trabajo, etcétera, pero una norma aplicada a estas cuestiones del teletrabajo. Entonces, la importancia, perdóname, David, dime, me quedo. Sí, entonces esto es una labor muy, muy grande porque, o sea, ¿cómo vamos a poder? Aquí también es un compromiso, es un trabajo también de honestidad, ¿no? Por ejemplo, si es que comentabas, es que el estar dentro de casa o en el hogar no te exime de que tengas algún tipo de accidente. Entonces, y ahí se presta a tantas jugarretas que puede hacer tanto el colaborador, pero también el patrón, ¿no? En donde no es que, ¿sabes qué? Mi silla ya no funciona, me caí y me rompí, me molesté aquí mi hombro, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber que en verdad fue ahí y no fue cuando que saliste a jugar, ¿no? A fútbol o voleibol, no lo sé. Entonces, son muchas cosas que entran a interpretación, entra a honestidad, entra porque no te voy a estar vigilando. ¿O qué será, Yasmín, que a lo mejor ahora tengas un lugar, en un espacio en tu hogar y yo te ponga una cámara para ver que realmente estés haciendo lo que se deba de hacer? O sea, hay muchos claroscuros todavía, ¿no, Yasmín? Sí, así es, todavía hay puntos que se deben aclarar, o sea, y es en materia en general, ¿no? No nada más en esto, porque, por ejemplo, viene la otra parte que aquí no se menciona, pero la parte fiscal, la parte de la seguridad social, o sea, fiscal me refiero a la nómina, ¿no? O sea, Sí. esos conceptos de nómina. Entonces, pues bueno, sí hay todavía muy amplio, está muy amplio todavía el tema. Y lo que sí menciona, mira, por ejemplo, es que se deben facilitar esos mecanismos de comunicación. Y aquí lo importante, ahí en esa lámina que estás justamente, son estas obligaciones que tiene el patrón. El patrón debe facilitar los mecanismos de comunicación. Bueno, le decimos patrón porque así está definido en la ley federal, Claro, ¿no? la ley. Pero aquí ya trátese de empresario, trátese del jefe, del líder, ¿no? Ya aquí realmente es el término que se utiliza en cada organización. Pero la Ley Federal del Trabajo así lo utiliza y dice, el patrón es quien debe facilitar los mecanismos de comunicación y de difusión a distancia con que va a contar el centro de trabajo, incluyendo el correo electrónico. Y también dentro de estas obligaciones está estas que justamente estamos viendo aquí en pantalla, es proporcionar, instalar y además encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. O sea, no basta con que le diga, ten una computadora, ¿no? Es la que vas a utilizar. No, sino que además debe estar pendiente de todo ese mantenimiento que se debe dar. Y aquí entra otra situación de ese tema de confianza que tú estás mencionando. Sí. Porque ¿quién le garantiza al patrón que el trabajador va a utilizar la computadora únicamente para esos fines? ¿No? Y que a lo mejor le llegó un virus o cualquier otra cosa, pues porque eran actividades distintas. Eso es uno. El otro, lo vamos con otro punto de los que ahora tiene obligaciones el patrón, que es asumir los costos derivados del trabajo a través de esta modalidad, incluyendo el pago de los servicios de telecomunicaciones y la parte proporcional de electricidad. Regresamos a lo mismo. Ahorita en los hogares están tomando clases en línea, ¿no? Están haciendo reuniones como ahorita nosotros. Hay mucho consumo de datos y también igual, ¿quién le va a garantizar al patrón que efectivamente el trabajador utilizó ese recurso de Internet únicamente para brindarle los servicios? ¿No? Sí, y sabes Entonces, que también, perdón, Yasmín, ¿sabes algo que pasa también con la micro, pequeña y mediana empresa? Pareciera que tienen como que están divorciados con la parte de tecnología, como que le tienen pavor a la parte tecnológica. O sea, nos hemos dado cuenta que ya hay N cantidad de aplicaciones, de herramientas tecnológicas, de cosas automatizadas, de procesos, que muchas empresas obviamente no las tienen. Entonces, cuando estamos hablando, a lo mejor me imagino, oye, quiero una impresora, no te preocupes,
lo subes a la nube y ya aquí en la oficina, donde esté la oficina como tal o el corporativo, tiene que haber un búnker, tiene que haber un sitio operativo, ¿no? Me lo mandas y aquí se imprime, ¿no? O sea, hay muchas cosas, un CRM, por ejemplo, que tampoco mucha gente lo ocupa. En verdad, hay muchas herramientas, hay servidores ya de manera particulares o individuales, ya no tienes que tener un servidor ahí en un gran corporativo. A lo que voy, Yasmín, es que aparte de que esto es algo totalmente nuevo, aparte que es un mecanismo también de confianza, de honestidad, de compromiso, a esto yo le sumo también escaso conocimiento de muchas empresas, y no solamente las micro y mediana, empresas que no les agrada la tecnología, de hecho, hasta lo ven así como que, me choca la tecnología, pero es algo que ya es innegable, ¿no, Yasmín? Ya hoy, si tú no estás dentro desde redes, desde conocer cuál es la cantidad de datos que sube y baja aquí con tu internet, y esos datos tan básicos, estarías muchísimo más perdido, ¿no crees, Yasmín? Sí, es correcto. O sea, todavía, aún con la pandemia que nos orilló, en muchos de los casos que nos orilló ya mira, no querías digitalizarte, pues ahí te va, ¿no? O sea, ahora lo Exacto. tienes que hacer forzoso, pero hay mucho temor, hay mucho miedo en que la nube, que los datos, ¿no? Que la intimidad, por supuesto, estas cuestiones que cuesta mucho trabajo todavía, tú bien lo señalas. Una cosa, pues, es el tema de invertir en los equipos, ¿no? Y la otra, pues, es la cuestión de no querer como, ¿cómo te diré? Como despedirse de todo lo que teníamos antes. Sí. ¿No? De no querer también darle ya la cara a la tecnología, ya a todo lo nuevo. Y es que por ahí andaba circulando un artículo, se supone que del diario de El Economist, donde es lo que menciona, ahora ya es así, o sea, ya aquellas empresas, aquellos, bueno, más bien oficinas, aquellos corporativos, como los conocemos, ahí van a quedar en la historia. O sea, ya en Sí. unos años va a ser la historia. ¿Por qué? Porque tú lo decías al principio. Ahora ya estamos más todos trabajando en casa. El estrés, Sí. hay muchas bondades, muchas ventajas también, por supuesto, de trabajar en esta modalidad. Y no solo para el trabajador, también para el patrón que tú quieras o no, pues quizá también su calidad de vida mejora. El tema de los gastos, ahí diría que sí se necesitaría hacer un comparativo, ya lo hablábamos, el tener los números claros, el tener la contabilidad, hacer un comparativo de qué es lo que está saliendo mejor, qué es lo que más le está conviniendo a la empresa. También en Exacto. ¿Y lo sabes decía. qué? ¿Sabes qué pasa, Yasmín? Ahí pasa lo que comentábamos ahorita al inicio. Dice el dicho, ¿no? Lo no medido es no controlado. ¿Cómo voy a saber si el teletrabajo en verdad es mayormente conveniente si no tengo un histórico de mis números, no sé, del año 2019, por ejemplo, ¿no? Y eso es porque quizá no tuviste a un despacho como el tuyo, ¿no? En donde vaya viendo de manera trimestral o semestral los resultados, y es ahí cuando tú vas a comparar en verdad si vale la pena. Entonces, eso es ya cuestión, y es algo muy, muy individual muy particular de cada empresa, ¿no? Entonces, a veces opinamos y decimos, no, es que no, cada quien, tanto el patrón como dice la ley o el colaborador o el empleado, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. El patrón es el malo, el colaborador es el que nunca hace las cosas. Pero al final de cuentas, si no tenemos comparativos, si no tenemos un registro, un histórico, sería solamente hablar por hablar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va también la parte interesante. Y esta parte, como bien dices, Yasmín, esta parte de digitalizarse, esto no es nuevo. Quizá la pandemia vino a exponenciar todo lo que venían. Decían que esta parte de digital, la parte de e-commerce, se veía aquí en México o en Latinoamérica quizá en el 2024, 2025. Pero eso ya existía, al menos en algunos corporativos en la Ciudad de México, ahí en Santa Fe, en Lomas de Chapultepec o en Europa mismo, ¿no? En donde ya había mucho home office, o sea, no es algo nuevo, pero aquí ya en México y Latinoamérica vino a catapultar con todo lo que pasó el año 2020, ¿no? Pero ahora sí, como bien dices, e insisto, ya no hay vuelta atrás.
o lo haces, o te aclimatas, no sé cómo dice ahí el dicho, ¿no? Entonces, ya es algo innegable. Por lo tanto, yo creo que es muy importante escuchar lo que tú nos comentas para tener una idea muy clara, porque esto de alguna manera también va a salir, como bien decías, una norma como la 035, en donde de manera obligatoria tienes que ajustarte, así que mejor de una vez vete preparando, ve contactando a Yasmín o infórmate, porque esto ya es, ya es para allá, ¿no crees, Yasmín? Muchas gracias, David. Sí, así es. Así es, ya no hay vuelta atrás, como decimos. También ya los trabajadores, digo, yo de repente hago como que unas mini encuestas, ¿no? Y pregunto a las personas que conozco, a quienes sé que están trabajando desde sus casas con un teletrabajo que no estaba regulado, ¿no? Y que a partir de ahora ya se empieza a regular. Y decían, yo ya estoy bien así, o sea, si me ofrecen regresarme a la oficina, quedarme en mi casa, prefiero quedarme en mi casa. Entonces, ahí es donde va a estar también el tema. Te digo que hay que ver la productividad, hay que ver lo que nos convenga a todos. ¿Sí? Y es que mira, este cambio en la modalidad es un cambio que debe ser voluntario y escrito, por escrito, como lo dijimos, con un contrato. O sea, debe existir un contrato forzosamente que incluya todo esto que es nuevo, estas nuevas obligaciones especiales, derechos especiales también, y porque además hay obligaciones de ambos lados. Aquí estamos viendo uno muy importante que es también el derecho a la desconexión. Fíjate que también, yo creo que también tú lo has visto, has tenido conocimiento, que ahora ya los patrones, pues son las 10, 11 de la noche y siguen enviando información, siguen solicitando Sí, reportes, tal vez, porque el hecho de decir, pues está en su casa, no tiene que claro. salir, ni se tiene que mover, ni se No, puede. o sabes que luego dicen, pues no lo molesté toda la tarde, así que pues me tiene que atender, ¿no? Son 8 horas, y 8 horas pueden ser a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, o la sea, ¿no? Algo así. Sí. Sí, por eso es claro aquí esta reforma donde dice que se van a establecer los horarios, se deben establecer los horarios. Y un poquito más adelante en el decreto dice que también se debe respetar garantizar, no respetar, garantizar el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo esta modalidad. Y aquí dice algo que tú mencionabas. Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando así se requiera. O sea, no todo el tiempo, ¿no? Ya eso de estar viendo al trabajador, ya no, eso ya pasa a otro ámbito. Sí, Y sí, sí. sí, dime, David, ¿quieres comentar? No, es que es cierto, esta parte de la conexión, de que debemos de tener como un acuerdo entre tu patrón y yo colaborador o yo empleado para saber los horarios, el momento en que me conecto, el momento en que voy a estar libre, mis tiempos de trabajo. O sea, son modalidades totalmente diferentes. Y es ahí ya, Yasmín, cuando hablamos ya del punto de vista de hablar a través de objetivos, a través de resultados. Pensábamos cuando estábamos en la oficina, en el trabajo, pues tú cumplías de 9 a 2 y de 4 a 8, por decir un horario, ¿no? Sí. Y ahí estabas, ¿no? Pero aquí en casa, pues también debes de entender que si, por ejemplo, es mamá o papá, que ahora también el papá cumple funciones de cuidador de niños o de bebés, oye, si yo estoy aquí en casa y estoy cuidando a mi hijo que es pequeño, me tengo que separar un momento, ¿no? Entonces ya no necesariamente es por tiempos, sino es por resultados, por objetivos, por un plan de acción que tú me vas a entregar cada día o cada semana o cada quincena, ¿no? No sé si lo hagas a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche o en un horario normal. Yo sé que en la reunión que tengamos tú me vas a entregar lo que nosotros estamos pidiendo como organización. Entonces ahí también entra gran parte, Yasmín, de los objetivos, de las estrategias, de los cronogramas de trabajo que la misma dirección, que los mismos dueños o tu jefe inmediato debe realizar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que nos pasaba, que estábamos haciendo oficina, salías aquí, no sé, de tu privado, ibas con Yasmín, ¿no? Ibas al privado de Yasmín y decía, oye, Yasmín, no sé, al rato me puedes pasar, por favor, la información. Ya, me la pasabas, llegabas a mi privado y me dabas el documento, ¿no? Hoy ya no. Hoy tendría que mandarte un correo, mandarte un mensaje, o sea, me explico, hoy ya ahí es un proceso, es un procedimiento
que se debe de lograr algo automatizado. Y ese detalle, Yasmín, vamos, que cuesta un buen de trabajo a muchas organizaciones, ¿no? Claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ya no es estar ahí nada más sentado, ¿no? Esperando, como bien dices, a que pase el tiempo, sino pues ya enfocarse, y es donde viene aquí el tema de la productividad. Entonces, mira, también en relación con esta parte, pues vemos que los trabajadores también van a tener unas obligaciones especiales y de entrada, y por supuesto, es tener el mayor cuidado en conservar los equipos que se les estén proporcionando de parte del patrón. También aquí lo menciona, informar los costos de los servicios que se pacten para que los cubra el patrón también. Y aquí hay una fracción que menciona obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. O sea, debe haber un reglamento, ya un reglamento de cada una de las empresas, en donde tal vez se les diga en horas de trabajo, pues abstente de realizar tal actividad, no sé, a efectos de cumplir precisamente con esta disposición en materia de seguridad y de salud. Hay que también supervisar, bueno, el trabajador debe atender y utilizar estos mecanismos que le va a indicar el patrón. Finalmente es un trabajo subordinado, eso no lo debemos de olvidar, ¿sí? Es Sí. subordinado, o sea, ahí sigue estando una parte que es quien le va a dirigir. Y pues bueno, también un punto muy importante son las restricciones sobre el uso y almacenamiento de los datos. ¿Te imaginas ahora con los datos, digamos, si se pudiera utilizar a lo mejor la palabra dispersos, ya no están en un solo lugar, ya están en otros lugares? ¿Qué es lo que hace falta para una empresa? Como tú dices, tener un centro en el que reúna toda la información. Y eso es algo en el que seguramente ahora pues ya se tiene que invertir también en cuidar los datos de los clientes, los datos de la empresa, los datos mismos de los trabajadores, de todos debemos de tener un mayor cuidado con estos datos, con esta información que manejamos. Ahora, fíjate que hay un punto importante que es realmente ya el último que yo mencionaría de este decreto. Bueno, Aquí, ese que está ahí, ese es el otro importante, ¿no? Que entró en vigor el 12 de enero del 2021, porque pues nos dice al día siguiente de su publicación en el diario oficial. Recordemos que se publicó el 11 de enero. Pero lo que quiero comentar aquí es también que se debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras. Es decir, no porque esté en teletrabajo va a ser menos o va a ser más que una persona que va de manera presencial, que acude a las oficinas. Se debe de tener un trato igual en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, las mismas oportunidades laborales, todos por igual, todos por igual, ya sea trabajo presencial, ya sea teletrabajo. Esta cuestión del teletrabajo no debe influir en ningún tipo de aspecto para que la persona gane menos, para que a la persona no se le capacite o para que a la persona no se le den oportunidades de crecimiento dentro de la organización. ¿Cómo ves, David? Así con este decreto. sí, pues fíjate que es mucho, todavía hay que trabajar bastante, ¿no, Yasmín? Porque hay muchas cosas que quedan así pues como en el limbo, y más que luego nos cuesta mucho trabajo seguir leyes. Y fíjate, este último punto me agrada y me llama mucho la atención porque dicen, bueno, es que yo, ¿cómo te voy a pagar lo mismo si ya no estás pagando tu transporte, si tienes camión o metro o lo que tú quieras, servicio público, o si tienes tu carro, ya no vas a pagar, ya no te voy a pagar la gasolina? Por lo tanto, esa parte proporcional te lo voy a ir disminuyendo. Entonces, entran otros terrenos, ¿no, Yasmín? Ya entra esta parte que, oye, es que también ya no vas a pagar parte proporcional de luz, por lo tanto te estoy ahorrando una parte y te quito,
¿no? Entonces va esa jugada y también por parte del colaborador, ¿no? Así como que no puedo, ¿sabes qué? Que se regó, llegó el del gas y tuve que abrir, que llegó esto, entonces por eso no estuve, y hay N cantidad de pretextos, ¿no? Entonces yo creo que esto yo lo resumiría, o lo podría yo resumir, Yasmín, a excepción que también tú lo argumentes algo más, es que esto es como un acuerdo. Me dices que hay que hacer un contrato donde yo me siente con Yasmín y diga, a ver, Yasmín, tu horario es estas son tus actividades, y empezamos a tener un diálogo, una negociación. ¿Sería así lo que tú sugieres? Sí, exactamente. Dejar las cartas sobre la mesa, hacer un reglamento, ese ya es propio, es control interno de la empresa, un reglamento en donde, además de todo lo que ya tenemos en la ley, pues la propia compañía establezca eso, precisamente sus reglas, sus métodos, sus procedimientos. Es bien importante contar con los manuales de políticas y procedimientos que ahorita ya, yo lo que veo es que están un poco como olvidados, David, y no debemos de perder de vista que es la esencia también de nuestra compañía, ¿no? El tener esa forma en que trabaja tu empresa, precisamente. Y que, ¿te acuerdas antes cuando llegábamos a una empresa era lo primerito que nos entregaban? Los Sí. manuales. Sí, 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 sí. Pero lamentablemente esto se piensa que solamente es de las empresas grandes, y no, es desde la empresa pequeña el que va iniciando siempre tener los manuales. O ya si no se tiene impreso, como a nosotros nos tocó estarlos revisando, sí tenerlos digitalizados, hablando precisamente de eso, ¿no? Ahora ya hay muchos elementos, tenemos los videos precisamente, tenemos audios, tenemos otro tipo de herramientas que nos pueden ayudar, pues a hacerlo también más ágil. Entonces, Sí. sí, o sea, toda esta cuestión, y pues me gusta que ya se le haya dado por fin una reglamentación, porque además, más o menos como desde el 2018 por ahí, ya se empezaba a hablar no tanto del teletrabajo, en ese entonces, ¿quién se iba a imaginar que iba a ser lo de todos los días? Se empezaba a hablar de la desconexión, de esa desconexión de que decían, es que es la 1 de la mañana, las 2, y el patrón, el jefe, me sigue viendo, si ya salí de la oficina. Entonces, este tema de la desconexión ya se estaba hablando, no había pasado nada, pero ahora lo que decimos, o sea, ya fue inminente para todos. Y pues no se podía quedar atrás la ley del trabajo y la reglamentación. En la ley del trabajo ya existe todo un capítulo que habla sobre el trabajo en casa, pero ya vimos, el trabajo en casa es distinto y tiene otra regulación muy importante también ahí, ojo con esto. Hay que llenar unas bitácoras, hay que ir a registrarlas, antes era la junta, pero hay que ir a registrarlas ante la Secretaría de Trabajo. O sea, deben de tener todos los mecanismos, y por ejemplo ahora con el tema del COVID y todo esto, pues también que ahora que la casa es la oficina, pues también cuidar que no se convierta en infección, y se deben tener también las mismas precauciones que del tapete, que del gel, que de limpiar, desinfectar, lavar manos, todo eso también queda contemplado, aunque se trabaje o, trabajo en casa o modalidad teletrabajo. ¿Sí? Ya vimos teletrabajo, ya sabemos qué es el teletrabajo, ¿no? Utilizando Okay. todas las herramientas. Entonces, Sí. eso es lo importante. Oye, y fíjate que también va a llegar un momento en que se pueda tener hasta un tipo híbrido, ¿no? En donde a lo mejor lunes, miércoles y viernes sea trabajo en casa o teletrabajo, y martes y jueves esto. O a lo mejor solamente porque esperemos que en algún momento, no sé si sea 21 o en el 22, se empiece a normalizar todo, en donde a lo mejor sí, oye, tienes que regresar porque es inminente que debas estar aquí, por lo que tú quieras, ¿no? Vaya un momento en que unos días en teletrabajo y otros días deba de estar en la oficina, si es que todavía hay oficina de tu empresa, ¿no? Pero esta parte, que es lo que tú decías, al final de cuentas es un trabajo que es una remuneración que existe, es una obligación que debe de existir también entre tú y yo, y también tiene que haber ese compromiso y esta parte de que al final de cuentas yo te estoy contratando, ¿no? A ver, ¿puedes o no puedes? Porque puede pasar que a lo mejor ya no quieran regresar, y a lo mejor sí puede haber en algún momento, no sé si en el siguiente año,
que sí debas de estar nuevamente en oficina, ¿no? Al final, Yasmín, yo creo que esta parte de estar en oficina con el compañero, con estar ahí todos juntos, eso es algo también, es genial, ¿no? Ahí con todos los godines y hablando y echando el chisme, el radio pasillo, eso no lo cambia nada, ¿no? Claro, claro. Y mira, David, ahí lo que tú dices también se puede dar, por supuesto, el tema de unos días ven, otros días no, ven en la mañana, ven en la tarde, pero entonces cuidar este 40% que mencionábamos. ¿Sí? Porque más del 40% que desarrolle el trabajador en su casa o donde decida, entonces ya es teletrabajo y se debe de regular conforme las nuevas leyes, porque de hecho es un capítulo nuevo en la Ley Federal de Trabajo. Es un capítulo que se adicionó completo para verificar esta modalidad. Entonces ahí yo te diría, el patrón, la empresa, el empresario debe decidir qué es lo que va a querer, porque de acuerdo con los números que decíamos, ¿no? O sea, va a querer que sea teletrabajo, pues entonces cuida que sea más del 40%. No quiere que sea teletrabajo, entonces verifica que no te excedas del 40%. Ahora, una cosa importante, que dice que no es considerado teletrabajo. Esto es muy importante. Esta es la línea fina. No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Aquí entran estos conceptos y se tendría que evaluar, y yo también aquí recomendaría pues reunirse con los asesores, como tú que ves todos estos temas de operatividad en las organizaciones, si se va a considerar como esporádica la pandemia, ¿no? Esporádico, el semáforo rojo, que no te va a dejar continuar, o el semáforo naranja, o lo que tú quieras. Entonces, es una línea muy fina la que nos va a dividir si lo vamos a hacer como teletrabajo, con todo lo que ahorita ya acabamos de aprender, el contrato, el pagar, el mantenimiento, el dar el equipo, la supervisión, todas estas cuestiones. Entonces ahí es evaluar y verificar si se va a implementar en la empresa o entonces van a querer darle otro giro. O sea, se tiene que verificar, yo diría, muchos aspectos ya dependiendo pues de las operaciones también. Cada operación en cada empresa es muy distinta. Habrá algunas que sí se habrán acomodado ya en esto casi un año que llevamos así, y habrá otras que a lo mejor no. Entonces ya van a tener que definir de acuerdo con su propia operatividad si se quedan así, ya vimos, con toda esta reglamentación, o van a cambiar su estrategia ya muy propia de cada una de las empresas. Oye, pues qué bárbaro, Yasmín, en verdad, son una serie de normatividades, de nuevas cosas que se avecinan, y como lo comentábamos también al principio, Yasmín, que ahorita esto es nuevo, salió ahorita a principios del mes de enero, entonces están a tiempo todos los colaboradores, los empresarios, los patrones, como lo dicta la ley, de empezar a hacer reajustes, de mover sus piezas, pero de manera armoniosa, porque es molesto para el colaborador, para el patrón, estas nuevas cosas, ¿no? Porque son cosas nuevas al final de cuentas. Entonces, aquí quizás la sugerencia sería, pues, ponerse en manos de alguien especialista, como en este caso Quadra Solutions, para poder llegar a tener una mejor armonía y que todo se haga de manera muy, muy agradable para todos, ¿no? Oye, Yasmín, entonces, ¿cuáles serían, ya como para ir cerrando, porque quiero dejar un espacio ahí para lo de tu ebook, ¿no? Me gustaría mucho que nos dijeras qué recomendaciones muy puntuales que le darías al patrón y qué recomendaciones le darías a los empleados. Sí, bueno, mira, el patrón primero, ver el costo-beneficio. Si se han adaptado, si sus trabajadores han respondido bien, si ha visto un aumento en la productividad, porque decíamos ya no nada más es presentarse, ¿no? Evaluar este costo-beneficio, si ellos creen que es lo correcto, pues así que sea, pero sí acatando todas las nuevas reglas, entonces, dándole la forma como debe ser el contrato, en los equipos, tener también su propio procedimiento
de reembolso de gastos, cómo le vas a hacer tú, cada cuándo me tienes que informar, todo eso, esta parte logística es muy importante que la tomen en cuenta y ahí sí también diría, pues bueno, cuidar también al trabajador, por supuesto que es el capital humano, es lo que mantiene la empresa. En cuanto a los trabajadores, pues yo también les diría, pues no desaprovechar también esta oportunidad que se tiene de no tener que salir, no tener que exponerse, hay que cuidarnos lo más posible y ver la correspondencia. ¿Sí? Si el patrón está actuando de buena fe y está haciendo bien las cosas conforme a la ley, pues bueno, también uno ser correspondiente, acatar, cumplir y también al mismo tiempo pues exigir. O sea, se ha dado mucho ahorita también que dicen, es que en mi empresa yo creo que no, ni lo van a querer considerar. Pues no, yo les recomiendo aquí que son derechos que ya nos establece la Ley Federal de Trabajo. Recordemos que la Ley Federal de Trabajo es proteccionista al trabajador y va a hablar siempre de los derechos. Entonces, esa es la sugerencia, que lo vean también, lo evalúen y lo comenten con su jefe inmediato, con su superior, porque finalmente ya está en la ley, ¿sí? Ya no es algo que si uno quiere o no quiere, ya está en la ley y pues bueno, hay que trabajarlo conforme nos indica. Y eso sería, estimado David, Correcto. para mí está muy bien que ya se tenga una regla. No Qué bueno, podemos qué bueno. andar, sí, no podemos andar a ciegas, no podemos andar ahí. Tú también lo mencionaste hace rato, o sea, es bien para los dos, para las dos partes, tener la estabilidad y de decir cómo vamos a jugar ahora, ¿no? Del empresario, cómo va a mover sus piezas, cuál es su táctica, cuál es su estrategia, y en este caso, pues el trabajador saber que forma parte de una organización y que además está consciente de los cambios, de las reglas y que todo lo quiere hacer en orden. Sí, totalmente, totalmente, Yasmín. Eso es algo, pues, a nadie nos gusta el hacer cambios, ¿no? Siempre esta parte estamos muy bien en nuestro umbral de confort, estamos tranquilos, y cuando viene esta parte, pues, nos molesta, nos desagrada, y empezamos a dar golpeteos a quien caiga, ¿no? Pero ya nos damos cuenta, como bien decía Yasmín, hay formas, ya hay una normatividad que si nos sentamos podemos ir arreglándonos para también evitar cualquier tipo de problemáticas y a lo mejor hasta molestias por parte tanto del patrón como también del empleado. Y es una suma de voluntades, al final de cuentas, como cualquier otra normatividad, cualquier otra parte. De hecho, desde que tú vas a que yo te contrate y ya estamos en esta modalidad de teletrabajo, yo te puedo decir, a ver, esto es tu horario, esto es lo que vamos a hacer, esto es tu remuneración, y ya tú sabrás, tú elegirás si colaboras o no colaboras, ¿no? Entonces, eso también, fíjate que ya para ir también cerrando, esto eleva un poco más también el nivel y vuelvo a la parte digital, eleva el perfil de tu colaborador que hoy tiene que ser altamente más tecnológico. Por ejemplo, aquí en Reinventa decimos vendedores digitales para mercados digitales, ¿no? Entonces, ya una parte fundamental cuando tú estás pidiendo colaboración de alguien o estás contratando es esta parte, ¿no? Que conozcas las herramientas básicas como esta que estoy comunicando contigo, que es una plataforma, Zoom, StreamYard y otras más que hay, pero también la misma empresa ya tiene herramientas como Canvas, como cronogramas de trabajo, entonces tienes que estar muy metido en la tecnología. Y eso también los colaboradores hay veces que o se preparan o quedan fuera, ¿no? Entonces, es una sumatoria de acciones, de cambios, y ni modo. Dicen que hay dos formas de aprender a base de repeticiones o a golpes de vida, ¿no? Yo creo que hoy a golpe de vida nos damos cuenta de este tema de teletrabajo y de otras más que tenemos que ir aprendiendo de resultado derivado de este tremendo, por no decir más, 2020, ¿ok? Oye, Yasmín, ya para ir cerrando, ahora sí, platícanos tu libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Me decías que está en una plataforma de venta, ¿no? Sí, así es. Bueno, el libro ya les comenté cómo fue que nació, cómo fue la inspiración para hacerlo, para juntar, reunir esas preguntas. Y pues actualmente se encuentra en Amazon. Fíjate que me preguntan mucho que si se puede encontrar de manera física. ¿Sí? Yo creo que siempre es
el anhelo también de nosotros que hacemos libros, de tenerlo en las manos, sentirlo, olerlo, como dicen muchas personas que todavía les gusta el papel. Yo me considero también ver un libro y poderlo subrayar, hacer anotaciones, ¿no? Toda esta parte. Pero hay una cosa que es la que me dice, no, alto. ¿Sabes cuál es? Que ese libro no te va, ese libro se tiene que ir actualizando. Entonces, ¿cuál es la manera de irlo actualizando? Pues tenerlo en un ebook. Claro. Entonces, aquí nosotros ya estamos preparando la actualización de acuerdo con las nuevas reformas. Yo les diría, estén pendientes en las redes sociales, que ahorita las vamos a comentar, estén pendientes en las redes sociales, porque ahí es donde van a poder ustedes verlo y todo. A veces, y es que no se sabe, o sea, como podemos tener una legislación que no tiene cambios muy radicales, como puede ser que al siguiente año o hasta el siguiente mes, ya ves que, por ejemplo, así pasó el año pasado con el tema de plataformas tecnológicas, a partir de junio, la mitad del año cambió todo. Entonces, no sabemos, ¿no? Si nos va a durar mucho tiempo o no. Entonces, yo ahí lo tenemos y lo estamos actualizando. Entonces, es importante, yo les invito a seguirnos en las redes porque es ahí donde mantenemos toda la información, donde nosotros les vamos diciendo que ya está listo y todo. Está en Amazon. Actualmente, pues bueno, en algunos momentos ha estado como el libro más vendido en cuanto a preguntas y respuestas, y siempre les digo, si lo van a comprar, déjenos ahí un comentario, por favor, de qué les parece este libro, qué los ha ayudado. Ahí por ahí tenemos ya un par de comentarios donde incluso dicen, pues es más de lo de toda la carrera. Es para todos, va dirigido para todos. Contadores, estudiantes de contaduría, empresarios, dueños de negocio, quienes apenas van empezando. Recordemos, es la primera llave que nos va a abrir las puertas hacia todo este mundo fiscal, todo este mundo de los impuestos, que no nos gusta mucho, bueno, o no les gusta mucho a todos, a mí me encanta. Ok, Yasmín. Oye, pues nada más por último, dinos tus redes, por favor, a reserva de que van a aparecer en el video, ya aquí al calce, pero por favor, dinos cuáles son tus redes. Pues mira, estoy en Twitter como @lc_Yasmín. Yasmín es con Y y Z. -QS. QS es de Quadra Solutions. Así me encuentran en Twitter y en Instagram. También tenemos un podcast que se llama de Impuestos, Contabilidad y otras historias. También está en Spotify, en Google Podcast, en otros canales también que manejan podcast. Realmente que, pues bueno, ahorita también no han despegado, no son tan famosos, pero que ahí van. Es Anchor, como lo Anchor. También por ahí está. Y pues bueno, eso básicamente. Ahora, en cuanto a Quadra Solutions, pues está Facebook, Quadra Solutions, así, Quadra Solutions MX, Instagram también igual, y en Twitter está como Quadra-S-. Esas son nuestras redes sociales. Ahí todo el tiempo con información, contenido de valor, que lo hemos platicado tú y yo, contenido de valor, actualización, opiniones, tips, por supuesto, no pueden faltar, y el canal de YouTube, que también es Quadra Solutions, es ahí en donde nos encontramos. Correcto. De todos modos, vamos a poner ahí los datos, ya cuando se edite bien el video. Yo creo que por la tarde ya lo podemos subir ahí a YouTube, también al canal de Reinventa Consultores y en las demás redes, y ahí van a poder encontrar cualquier dato de Yasmín, ¿no? Que ojalá la puedan contactar, porque aparte de que explica muy fácilmente, muy bien lo que nos necesitamos, créanme que está en mejores manos, ¿no? Ya después igual te vamos a visitar allá a Cancún, Yasmín, ¿verdad? Claro, ya que todo se componga. Sí. Pero también de manera virtual, David, tú también que vengas para acá con nosotros a Quadra, a nuestro canal, a nuestras redes, también a platicarnos sobre todo lo que tú eres el buenazo en la operatividad, ventas, el marketing, ahorita cómo está, los libros que tú siempre estás recomendando en tus videos. Ok.
seguir a David. Sí, hagamos ya el compromiso, sobre todo aquí contigo para lo del ebook, que me llama mucho la atención. 101 preguntas y sus respuestas a las dudas más comunes. La llave para empezar a entender de impuestos y otros temas del SAT. Búsquenlo, y está en Amazon y estoy seguro que les va a ser de gran ayuda. Yasmín, oye, pues muchísimas gracias, te agradezco bastante el que hayas estado aquí colaborando. Estos temas que manejas, yo seguro que nos vamos a seguir viendo. Te agradezco mucho y esperamos vernos muy pronto, ¿te parece? Sí, claro que sí, un gusto para mí. Muchísimas gracias, tenemos poco tiempo de conocernos, David, pero la verdad es que ha sido de las personas, de las mejores personas que he conocido. Oh, qué amable. A todo el tema de la digitalización de la pandemia y de compartir en redes. Muchas gracias, te agradezco yo también mucho la invitación. Vale, ok. Pues entonces les damos las gracias por acompañarnos esta tarde.